La tierra no da tregua. Venezuela permanece en alerta tras el nuevo sismo y la cadena de réplicas. Casi 12 meses de espera. El paradero de 146 deportados a Venezuela sigue siendo un misterio. Esperanza para el Chocó. $1 millón financiará la reconstrucción educativa. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela de este martes 18 de agosto de 2026. Ponemos en sus manos las noticias más importantes de Venezuela y la región, con toda la información de lo que ocurre. Soy Génesis Pérez, gracias por acompañarnos, comenzamos. Otro sismo en la madrugada de hoy. Venezuela continúa registrando réplicas tras el doble terremoto de junio. El gobierno anunció la activación del sistema de rescate y atención ante el nuevo movimiento. Sin embargo, las secuelas obligan a revisar la capacidad de respuesta de un Estado que aún evalúa y reconstruye los daños anteriores. Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. Un nuevo movimiento sísmico fue registrado durante la madrugada de este 18 de agosto, casi 2 meses después del doble terremoto que golpeó a Venezuela. Un trauma para cientos de familias en el país. El movimiento fue sentido en Caracas y La Guaira. Según especialistas, podría tratarse de una réplica de la pasada secuencia sísmica. Esta madrugada ocurrió en el mismo sitio donde se originó la ruptura de 7.5, o sea, donde empezó la ruptura, el epicentro principal, que se extendió hacia Catia-la-Mar y luego hacia el occidente. Eso está al noroeste de Caracas. Nosotros ya habíamos identificado previamente en estudios anteriores que es un sitio donde se genera bastante actividad normalmente. Los expertos advierten que después de un terremoto de gran magnitud, la corteza terrestre continúa reajustándose y pueden producirse réplicas durante semanas o meses. Esto no significa que pueda predecirse un nuevo terremoto de gran magnitud. Lo de aquí ocurrió porque el Caribe se desplaza con respecto a la placa suramericana a una tasa de 20 milímetros al año. Y ocurrió la falla a lo largo de la costa y es superficial, los primeros 20 kilómetros. La actividad ocurre mientras el país enfrenta lluvias intensas. Caracas y otros estados han registrado inundaciones, desbordamientos y afectaciones en vías y viviendas. El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez anunció la activación del sistema de rescate y atención ante el nuevo movimiento, pero el riesgo adicional está en las estructuras que ya presentan daños y las que no han sido evaluadas. Un gobierno primero tiene que tener una normativa legal prevista para el caso de una emergencia de cualquier tipo, de guerra, por ejemplo, de una catástrofe natural, una inundación, un terremoto. Y tiene que saber de dónde va a sacar los fondos en caso que ello ocurra, ¿no? Y así como tener una serie de personas, de funcionarios que estén ya señalados para tomar un comando de la situación. La emergencia tiene varios frentes abiertos. La prioridad es identificar las estructuras que representan peligro, mantener activos los sistemas de rescate y evitar que una réplica o un evento climático conviertan daños existentes en una nueva tragedia, además de atender de manera oportuna a los damnificados. Se enciende el debate en las calles y las redes. Impacto Venezuela abre el espacio para escuchar las opiniones de la ciudadanía frente a la pregunta planteada en nuestra emisión matutina de hoy. ¿Quién tiene hoy el poder real en Venezuela? ¿El gobierno o las redes que sobrevivieron a Estados Unidos? Comenzamos con Orlando Betancourt, quien considera que las redes tienen el poder en Venezuela porque tienen la capacidad de analizar todo y crear opinión. Adriana Belisario opina: en Venezuela no hay gobierno en este momento, vivimos atados a estos tiranos que nunca han querido dejar el poder. Seguimos con Rafael Cornieles, quien sostiene: aquí en Venezuela seguiremos bajo la batuta de los Estados Unidos, porque si no, el régimen vuelve a agarrar fuerza. Finalizamos con David Anato, quien dice que no existe un gobierno en Venezuela, solo existe una anarquía apoderada de todos los procesos corruptos habidos y por haber. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. El dirigente político Henry Falcón reclamó con indignación que los cortes eléctricos que ponen en riesgo vidas en toda Venezuela no los siente el poder en Miraflores ni Fuerte Tiuna. Exige respuestas e interpelaciones para los responsables de este riesgo humano. Quique Frías nos amplía la información. Un momento precario para millones de personas en Venezuela por el recrudecimiento del racionamiento eléctrico. El dirigente político Henry Falcón
Falcón reclamó con indignación lo que considera el divorcio del poder con el sufrimiento de la población. Primero, criticó que mientras en el resto del país se va la luz, en Miraflores, Fuerte Tiuna o la sede del oficialista partido PSUV tienen privilegios. Su reclamo: la crisis eléctrica la paga la gente, no quienes deberían responder por ella. Porque te aseguro, en Miraflores no se va la luz, en Fuerte Tiuna no se va la luz y en el PSUV no se va la luz. Y el gran avispado de aquí, el embustero y mentiroso y además pretencioso, porque lo conozco, a ese tampoco se le va la luz. Asimismo, el exgobernador del estado Lara y actual diputado a la Asamblea Nacional señaló que la emergencia eléctrica es culpa directamente del chavismo, que ha gobernado Venezuela por más de 25 años. Aquí hay un solo responsable, no solo del deterioro del país, de la caída de la economía, está volviendo triza la vida de todos los venezolanos. Es el gobierno incapaz, gobierno inepto, gobierno irresponsable. Y en este mismo contexto, un grupo de dirigentes políticos zulianos, entre ellos el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, acudieron a la Defensoría del Pueblo para exigir un pronunciamiento y pedir que los responsables sean interpelados. En este momento, el que estamos hablando no solo dejó de ser un problema de servicios públicos para convertirse en un problema de derecho humano, porque cuando usted está en un quirófano y puede perder la operación porque no hay electricidad, es un problema de salud. Nos hemos venido a Caracas no solo a visibilizar el problema, no solo a alzar la voz, sino también a traer una propuesta de solución para nuestro estado que también le pueda servir al país. El Zulia, uno de los estados más golpeados, sino el más, por los racionamientos eléctricos con cortes de hasta 20 horas, ha sufrido consecuencias ya no solo domésticas, sino relativas a la vida humana. Los apagones ponen en riesgo a pacientes renales, quienes dependen de oxígeno, enfermos en terapia intensiva y emergencias de hospitales que no cuentan con planta de energía. En este minuto no ha empezado, está a medio camino o no se va a poder realizar la diálisis cualquier paciente renal en el estado Zulia porque no hay electricidad. Esta es una de las tantas tragedias que agobian a la población zuliana producto de la falta de electricidad que no solo sucede en el Zulia, sino en el resto del país. La defensora del pueblo, Egle González Lobato, recibió a Ramírez y al grupo que lo acompañaba en su oficina en Caracas. Prometió ayudar y hacerle seguimiento al reclamo, por lo que conformó una mesa técnica para tal fin. La funcionaria resaltó también que su despacho sigue de cerca todas las incidencias en cuanto a los servicios públicos. Y así sigue Venezuela, con una crisis que paraliza hospitales, con dirigentes que exigen soluciones irresponsables, con autoridades estatales que responden, pero con la misma agonía aún vigente. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Expertos electorales sostienen que Venezuela ya tiene las reglas necesarias para convocar elecciones. El problema, dicen, está en hacerlas cumplir. La discusión entonces no sería jurídica, sino política. Con más detalles, María José Prado. Desde hace años, el voto venezolano arrastra irregularidades. Registro electoral, inhabilitaciones, partidos y una autoridad electoral cuestionada son parte de la lista, pero para Jesús Castellanos, politólogo y exfuncionario del CNE durante 24 años, el problema central no está en cambiar todo el marco jurídico. La legislación vigente garantiza muchas de estas cosas. El problema es que desafortunadamente la administración electoral pues se ha encargado de no cumplir, de manipular estas reglas. Pero sin embargo yo creo que efectivamente pudiera darse. Ahora, ¿dónde hay violaciones efectivamente? Tú, por ejemplo, ves el tema de registro electoral. ¿Es un tema de ley? Un ejemplo es el registro electoral. Castellanos señala que millones de venezolanos no están inscritos o actualizados y que la situación es todavía más compleja para quienes están fuera del país. Pero sostiene la normativa ya contempla cómo atender buena parte de ese problema. Lo que falta es que el CNE cumpla sus tareas. Y aquí aparece el verdadero reloj electoral. Castellanos estima que una vez exista un acuerdo político, preparar el registro, las auditorías, la observación internacional y el sistema automatizado puede tomar entre 8 y 10 meses. Pero hay otro punto de fondo. Durante los años del chavismo, la escogencia de los rectores del CNE ha estado marcada por cuotas partidistas, con una mayoría oficialista que ha terminado respondiendo al gobierno, pese a que el organismo está llamado a ser neutral. Recuperar la independencia del árbitro electoral será, por tanto, una de las condiciones centrales para que esas elecciones tengan garantías y el voto vuelva a contar. Juan Pablo Segura asume como nuevo secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en sustitución de Michael Cossack, uno de los principales aliados de la causa venezolana
dentro del Departamento de Estado. Su llegada pone sobre la mesa la continuidad del respaldo de Washington a la transición democrática en Venezuela. Juliana Palmar con la información. El cambio en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos marca la salida de Michael Kozak, un diplomático que tuvo un papel fundamental en la política de Washington hacia Venezuela, mediante los esfuerzos por una transición democrática. Su reemplazo es Juan Pablo Segura. En su primer mensaje al asumir el cargo, puso el acento en la lucha contra los cárteles, el narcoterrorismo, la seguridad fronteriza y la prosperidad regional. Junto con nuestro excepcional equipo impulsaremos la visión del presidente Trump para que nuestra región esté a salvo de los cárteles y los narcoterroristas, se genere prosperidad para los estadounidenses y nuestros asociados y se aseguren nuestras fronteras. Pero para Venezuela, la pregunta es si Segura dará continuidad al respaldo que Michael Kozak brindó al proceso de transición democrática. Antes de que se conociera el papel que Dinora Figuera asumiría como interlocutora de Estados Unidos, fue el propio Kozak quien la invitó a Washington y mantuvo con ella reuniones para abordar una transición democrática en Venezuela. Tras la salida del diplomático, Figuera agradeció públicamente su firme apoyo y compromiso con el país. En nombre de los venezolanos, quiero expresar nuestro sincero agradecimiento al embajador Michael Kozak por su firme respaldo, disposición y compromiso con nuestro país, especialmente en esta etapa de transición democrática. Ahora, la prueba para Juan Pablo Segura será demostrar si el cambio de nombre en la Oficina del Hemisferio Occidental también implicará un cambio en la postura de Washington hacia Venezuela, o si mantendrá el respaldo que Michael Kozak brindó a la transición democrática del país, y cuál será su papel frente a la nueva etapa política venezolana. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La cantante colombiana Shakira anunció que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó y los colegios destruidos por el terremoto del pasado 10 de agosto, junto con el filántropo estadounidense Howard Graham Buffett. La barranquillera explicó que por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen aportará $500,000 y la promotora de conciertos Live Nation dará otros $500,000. Veamos. Shakira visitó el lunes el departamento colombiano del Chocó, donde se ubicó el epicentro del terremoto de magnitud 7,4, que ha dejado casi 300 muertos. Acompañada del millonario estadounidense Howard Buffett, la célebre cantante barranquillera caminó entre ventanas rotas, muros colapsados y pupitres destruidos de algunas de las más de 40 escuelas que sufrieron daños. Allí se comprometió a construir 10 colegios y dijo haber recaudado entre sus colaboradores un apoyo inicial de $1 millón para conseguirlo. He venido también porque quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar a la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo para que envíen la mayor ayuda posible. La artista señaló que hay una deuda histórica con el Chocó, una de las regiones más pobres del país, que según sus palabras ha estado abandonada a su suerte. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos los hechos internacionales que hoy están marcando la pauta y repercuten también en Venezuela. Empezamos con nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Pérdidas por terremoto en Colombia se estima en más de $9.500 millones. El potente terremoto en Colombia, que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas, deja pérdidas económicas equivalentes a unos $9.570 millones, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de las Priella. El sismo de magnitud 7.4 derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera en el oeste. Según explicó el mandatario, una firma privada calculó las pérdidas concentradas en una tercera parte del país. También actualizó la cifra de víctimas y la baja con 289 fallecidos y 4.187 heridos.
Familiares de los venezolanos deportados de Estados Unidos y que llegaron el 24 de junio aún no saben de su paradero. A casi 2 meses de los terremotos del 24 de junio, los familiares de los venezolanos deportados por Estados Unidos y que llegaron ese día no saben de su paradero. Se trata de 146 personas, de las cuales hubo al menos una decena de sobrevivientes, pero del resto aún no hay noticias. El gobierno no ha dado información oficial de los fallecidos que estaban bajo custodia de los servicios de inteligencia luego de ser deportados. Hay familiares que todavía están buscando cuerpos. El FBI propina duro golpe contra el Tren de Aragua en Lima. Cuando han pasado algunos días desde la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia peruana, el FBI de Estados Unidos concretó un acuerdo con el gobierno de esa nación y dio un golpe contra el Tren de Aragua, atrapando a varios de sus integrantes en un sector de Lima. Funcionarios del organismo, junto con miembros de la Policía Nacional de Perú, atraparon a alias El Chacal, quien tenía otra identidad. Luis Joander Díaz Cerezo, de nacionalidad venezolana, operaba junto con otros connacionales en distritos del norte de Lima. Y así ponemos punto y final a la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela. Recuerden que para más tenemos contenido actualizado en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima emisión.